En este video vamos a trabajar la situación número 2 de demostración de congruencia de triángulos. Para esto vamos a utilizar un triángulo equilátero con ciertos elementos en su interior. Por teoría tenemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Podemos evidenciar que tenemos los lados BA, AC y BC. Estos tres lados son iguales. Ciertos elementos que contiene este triángulo equilátero son: D es el punto medio de BA, E es el punto medio de AC. También tenemos que BE es la mediana del lado AC porque es su lado contrario. Ahora tenemos que DC es la mediana de AB por ser su lado contrario. Estas dos medianas se unen en un solo punto llamado baricentro, que en este caso es el punto F. Podemos identificar ciertos triángulos como son el triángulo ADE, el triángulo DEF, el triángulo DBF, el triángulo EFC, el triángulo DEB, el triángulo DEC y el triángulo BFC, sin contar el triángulo grande que es BAC. Para realizar una demostración debemos de tener en cuenta el triángulo inicial, acompañado de una hipótesis y una tesis. La hipótesis es el enunciado de la situación o del problema que debemos de resolver, y la tesis es el resultado de este problema, el resultado al que debemos de llegar. ¿Qué es una demostración? Una demostración es el procedimiento que debemos de realizar con cierta justificación para llegar a la tesis. En este caso tenemos como hipótesis que el triángulo ABC es equilátero, DE es paralela a BC, DC es mediana de AB y BE es mediana de AC. Como tesis tenemos que el triángulo DEC debe ser congruente con el triángulo EDB y el triángulo EDF es isósceles. Para llegar a la tesis necesitamos de un proceso y de una justificación. El primer paso del proceso nos indica que el triángulo ABC es equilátero, DE es paralela a BC, DC es mediana de AB y DE es mediana de AC. Esto se da en la justificación por la hipótesis, es decir, la hipótesis hace parte del proceso. El segundo paso nos indica que AB es congruente a AC y que AC es congruente a BC. Esto se da en la justificación por la ley de la transitividad presente en el paso número 1, el cual nos indica que el triángulo ABC es equilátero, y la ley de la transitividad llevada a esta situación nos indica que si un lado es congruente a otro lado y este lado es congruente a un tercer lado, entonces el primer lado y el tercer lado son congruentes. El tercer paso nos indica que BE es congruente a DC, es decir, la mediana BE es congruente a la mediana DC. Esto se da en la justificación por ser medianas de dos lados de un triángulo equilátero, presentes en los pasos 1 y 2. Es decir, D y E son los puntos medios respectivamente de BA y de AC. Estos puntos medios dividen los lados en dos partes iguales, los cuales al trazar la distancia o el segmento en su lado opuesto o el vértice opuesto nos van a dar distancias congruentes, es decir, BE es congruente a DC. Ahora, el cuarto paso nos indica que F es el baricentro de BE y DC. La justificación nos indica que al concurrir las medianas BE y DC en un mismo punto, F sería el baricentro. Esto se encuentra en el paso número 3 debido a que se nos dice que existen dos medianas BE y DC del triángulo equilátero que concurren o se unen en un mismo punto llamado F. El quinto paso nos indica que DF es congruente con EF al ser E y D puntos medios de un triángulo equilátero y F baricentro de las medianas BE y DC. Esto estuvo dicho en los pasos 3 y 4 al establecer dos puntos medios respectivamente, D punto medio de BA y E punto medio de AC. Estos dos puntos medios, si se unen con sus vértices opuestos, forman dos medianas. Al unirse DC forma una mediana y al unirse BE
forma otra mediana, las cuales concurren en un mismo punto llamado F. El sexto paso nos menciona una parte de la tesis, la cual nos indica que el triángulo EDF es isósceles. Esto al ser DF congruente con EF, mencionado en el paso número 5, lo cual nos permite cumplir con la característica de un triángulo isósceles mencionando que dos de sus lados son congruentes, son iguales. El séptimo paso nos indica que BD es congruente con EC al ser DE paralela a BC y al ser D y E puntos medios respectivamente de AB y AC. Esto mencionado en los pasos 1 y 6. El paso número 1, la hipótesis, menciona el paralelismo presente entre D y E y B y C. Y los puntos medios D y E fueron mencionados en el paso número 6 al separar estos dos lados en dos partes iguales. El octavo paso nos indica que DE es congruente con DE por la reflexividad. Y finalmente, el noveno paso nos indica la última parte de la tesis que nos dice que el triángulo DEC es congruente con el triángulo EDB debido al criterio lado, 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 presente en los pasos 3, 7 y 8. El paso número 3 nos indicó el criterio, el primer lado, en el cual nos mencionaba que BE es congruente con DC, las medianas. El séptimo paso nos indicó que DD es congruente con EC y el octavo paso nos indicó que DE es congruente con DE. Esta demostración fue realizada por Susana Zuluaga Puerta del grado 9º B, Comunidad Colegio Jesús María 2017.